qué bueno saludarles una vez más desde aquí, desde nuestro programa Palabras de Vida. Agradecido con el Señor porque nos permite desde este escenario transmitirle enseñanzas de la palabra, y espero que las disfruten, las podamos recibir y sean de beneficio para nuestras vidas. Con un tema que considero excelente y especial, que tiene que ver con el significado de la salvación. ¿Qué es la salvación? Pero antes de ir a ese tema tan importante, quiero que escuchemos una hermosa melodía, música que alimenta nuestro espíritu. Bueno, vamos a aprovechar el momento para exponer conforme a las Escrituras a qué se refiere la palabra cuando habla del significado de la salvación. Lo primero que hay que tener en cuenta es que solo en Cristo Jesús hay salvación. En ningún otro nombre o institución hay salvación. Si una persona quiere ser salva, y de hecho necesita ser salvo, en el único que va a encontrar salvación es en Cristo Jesús. Pero, ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué es lo que le beneficia a usted o me beneficia a mí cuando creemos en Jesús y cuando por esa iluminación del Espíritu Santo le reconocemos a Él, o Él nos lleva a reconocerlo como nuestro único y suficiente Salvador? Tengamos en cuenta que hablar de salvación significa, número uno, el perdón de nuestros pecados. Y cuando la Escritura habla del perdón de los pecados, ella es contundente en su lenguaje. Dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Así es de que uno de los beneficios o de los significados de lo que es la salvación es que sus pecados y mis pecados son perdonados por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, cuando hablamos también de salvación, estamos hablando de que el Señor nos libra de la condenación eterna. Es bueno que usted y yo entendamos algo. Cuando un ser humano parte de esta tierra, solamente hay dos lugares donde puede ir el alma o el espíritu de esa persona. La Escritura dice que no hay sino dos lugares: vida eterna con Cristo Jesús, o condenación eterna al lago que arde con fuego y azufre, donde dice la Escritura que el gusano nunca muere. Si es de que hablar de salvación es también no solamente hablar del perdón de mis pecados que hace el Señor por su gracia y misericordia, sino que también me libra de la condenación eterna. Pero también hablar de salvación tiene que ver con que el Señor me constituye, me llama hijo de Dios. Recuerde que la persona sin Cristo, dice que la Escritura que está muerta en delitos y pecados. Dice que así andábamos nosotros los que no creíamos en Cristo. Andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, por su gran amor con que nos amó, nos dio el entendimiento, nos proveyó el Evangelio, las buenas noticias de salvación, y nos llevó a creer en Él como nuestro único y suficiente Salvador, para que de esa forma nosotros nos pudiésemos constituir en hijos de Dios. Significa que antes de recibir a Jesús o de decidirnos por Cristo, la Escritura dice, aunque duela mucho, pero dice que éramos hijos del diablo. De hecho, obedecíamos, eran los designios de Satanás y sus demonios. De hecho, no éramos otra cosa que títeres que Satanás manejaba a su antojo. Pero cuando Cristo Jesús viene e ilumina nuestro entendimiento, nos lleva en un proceso de arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento verdadero que es el que viene del cielo al corazón de la persona, entonces nos lleva a creer. Pero ese arrepentimiento se da
y se ve que es genuino cuando nos duele realmente en el corazón haber ofendido al Señor, haber transgredido sus leyes. Entonces nos duele en el corazón haber pecado en contra de sus preceptos, de sus estatutos y sus leyes. Entonces hablar de salvación ya hemos visto que es, número uno, el perdón de pecados. Hablar de salvación tiene que ver con librarnos de la condenación eterna, pero hablar de salvación también tiene que ver con que pasamos de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de la luz. Y por último, hablar de salvación, estamos hablando de que somos herederos de las promesas que Dios tiene para aquellos a quienes la luz del Evangelio les alumbró y pudieron en obediencia, no al hombre, en obediencia a Cristo. Porque este es un creer no producto de una psicología humana. Este no es un creer producto de una conclusión carnal o natural. Este es un creer en Cristo que lo produce única y exclusivamente el Espíritu Santo. Recuerde que esto no es ni del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Y Él puede tener por ti y por mí misericordia. ¿De qué forma? Llevándonos a creer en el único y suficiente Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. Bueno, estamos hablando del significado de la salvación. Entonces dijimos que implica que nuestros pecados son perdonados, somos libres de la condenación eterna, pero también pasamos de ser hijos de las tinieblas a ser hijos de la luz, es decir, hijos de Dios. Y el cristiano consciente de esta verdad, entonces puede disfrutar de la libertad a la cual Cristo nos hizo libres. Por eso, qué importante que tengamos en cuenta que la salvación conlleva a que el creyente pueda disfrutar de estas bendiciones. ¿Cuánto nos costó la bendición de parte del Señor? La Escritura dice que nada. Le costó al Señor, a nosotros no. ¿Qué tuvo usted que hacer? ¿Qué tuve yo que hacer para recibir esas bendiciones de parte del Señor? Definitivamente nada. Recordemos que nunca se nos olvide que no es por los méritos suyos o míos, sino que es por su divina e infinita gracia que nosotros somos salvos, por el amor que Él tuvo para con nosotros. Ahora, ¿cómo administrar esa salvación tan grande? Primero, ¿estamos valorando eso que el Señor hizo por nosotros? ¿Estoy yo valorando que mis pecados son perdonados? ¿Que he sido libre de la condenación eterna? ¿Que ahora pasé y puedo tener intimidad con mi Padre Celestial? Como dice la Escritura, ¿puedo entrar con libertad al trono de la gracia? ¿Estoy aprovechando eso? ¿Es al Señor a quien yo realmente acudo cuando estoy en aflicción, en dificultad o en alegría? ¿Es Él el que realmente a quien busco en mis momentos de tribulación? ¿Cómo estoy administrando esa posición, aparte de esa herencia que tengo en los cielos? Recuerde que el Señor dijo que Él iba al cielo a construir morada para nosotros, para cuando lleguemos allí. De hecho, por eso usted, el verdadero creyente, no lo verás en angustia, en desesperación, por calamidades, inclusive por enfermedades, porque su esperanza está puesta en el Dios de la salvación. Pero también vale la pena reflexionar qué tanto estoy compartiendo con otros este mensaje de salvación. Porque recuerde que es urgente el evangelizar. Hoy usted está, si hizo una decisión por Cristo, hoy usted está libre de todo esto que le he hablado. Pero ¿qué de los familiares nuestros? ¿Qué de nuestros amigos? ¿Qué de nuestros hijos? ¿Qué de nuestros compañeros de trabajo? ¿Qué de aquel compañero de estudio o de oficina que no le conoce al Señor?
Recuerda que las personas que Dios pone a nuestro alrededor que no conozcan del Señor, no es otra cosa sino una oportunidad que Dios nos da para compartirles las Escrituras, compartirles del Evangelio. Uno no sabe cuándo tenga la oportunidad de hablarle a otra persona, pero si de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Yo le animo a usted que cuente a otros su testimonio, qué ha hecho Dios con usted, qué cosas ha hecho Dios por usted y que pueda compartirle a otro, porque somos responsables. La Escritura dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Qué bueno que pudiésemos de forma natural compartir de ese amor de Dios que tanto hemos recibido. Por eso, más que nada hoy en el mundo, la gente necesita escuchar el mensaje del Evangelio. Necesitan escuchar a Cristo. La solución para el mundo que hoy, convulsionado como está, la solución es el mensaje del Evangelio. Por eso le animo para que el Espíritu Santo le ayude a derribar todo argumento mentiroso, todos miedos, todos los temores. ¿Quiere que le diga algo? ¿Quiere que le diga cómo se quitan los miedos y los temores de compartir del Señor? La Escritura dice que eso es posible cuando entendemos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Si el amor de Dios ha sido derramado en tu corazón, te aseguro que no te quedarás callado en cuanto a compartir el Evangelio. Qué bueno sería que amigos, familiares y vecinos que te tienen cerca a ti pudieran disfrutar de oírte. Abre la boca. La Escritura dice que abramos la boca, que el Señor pondrá las palabras en nuestra boca. Abrámoslas, pidámosle al Señor que nos dé compasión por los que viven a nuestro alrededor. La Escritura dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Y ya todo está listo para la cosecha. Aprovecha y comparte a alguien de Jesucristo. Compártele del amor de Cristo, y eso no solamente honrará el nombre del Señor, sino que bendecirá tu vida, te cubrirá también, hará en ti un blindaje que te permitirá entender que viniste a esta tierra con un propósito y con un objetivo: ser instrumento, ser embajador de Cristo para la gloria del Señor. Quiero una vez más, para ir concluyendo, decirle que la evangelización es urgente. ¿Y por qué es urgente? Precisamente por el temor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Nos corresponde a nosotros, tenemos la responsabilidad de llevar vida, llevar la palabra a aquellos que, como dicen las Escrituras, están muertos en delitos y pecados. Y usted y yo podemos ser instrumentos en las manos del Señor para llevar esa bendición a aquellos que hoy viven en oscuridad, que hoy viven como muchos de nosotros vivíamos en oscuridad. Por eso gracias al Señor, porque alguien una vez abrió su boca y nos compartió de su bendita y maravillosa palabra. Por eso que el Espíritu de Dios no solamente gobierne tu corazón, gobierne tu vida, sino que te inquiete también, te inquiete el Espíritu Santo a acercarse al Señor, a conocerle más profundamente. De ahí que nosotros, o usted me pregunta a mí si creo en alguna religión, no creo en ninguna religión, porque ninguna religión cambia, ninguna religión transforma al hombre. El único que lo hace es Cristo Jesús. ¿Cómo lo hace? A través de su palabra y por medio de su Espíritu Santo. Por eso, desde aquí y a través de este programa, que son palabras de vida, te transmitimos que no solamente Dios se ha propuesto y quiere fortalecer tu vida, ayudarte, sino que busques un lugar donde congregarte, busque un lugar donde alimentarte de la Escritura. Recuerde que nosotros somos diseñados por Dios con cuerpo, con alma y con espíritu.
pero necesitamos alimentar también nuestro espíritu y la forma que el Señor dejó fue a través de su palabra. Las Escrituras, ellas son útiles precisamente para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos al fin o con el fin de que estemos preparados para toda buena obra. Y desde aquí, desde el Centro Cristiano Atalaya, ya por más de 20 años, estamos haciendo esta labor. Qué bueno que usted pudiese tomar un espacio y visitarnos. Estamos en la Manzana H4, lote 15, frente al segundo puente peatonal. Está el Centro Cristiano Atalaya, un lugar ideal para un momento espiritual. Quiero orar para pedir al Señor, implorar por tu casa, por tu familia, para que el Espíritu Santo tome el control y te guíe en todas las decisiones que debes tomar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, oro en esta hora implorando que tu amor y misericordia se derrame sobre cada uno de los que hoy sintoniza este programa. Los bendigo en tu nombre. Te pido que guardes estas personas del hombre perverso, de la mujer perversa y de aquellos que quieren influenciarlos para el pecado, para la maldad y para la ruina. Guarda sus vidas y que tu Espíritu Santo los ilumine a caminar, no en obediencia al hombre, sino en obediencia a ti. En Cristo Jesús, amén y amén.